No todos los días se oye a un legislador de Texas citar las escrituras en el programa Joe Rogan Experience, pero puede que te sorprenda descubrir que la razón para hacerlo era en realidad justificar la interrupción del embarazo de bebés pequeños. El representante del estado de Texas, James Tallarico, se subió a una de las plataformas de podcast más influyentes del mundo e hizo algo escalofriante. Invocó el nombre de Jesús, tergiversó las palabras de las Escrituras y envolvió la retórica pro-abortista en vestiduras religiosas. Y mientras tomaba café frente a Joe Rogan, Tallarico afirmó ser un cristiano pro-abortista, alguien que cree en la resurrección y en el derecho a quitar la vida a un niño en el vientre materno. Cita el mandamiento de Jesús de amar al prójimo y luego lo aplica a apoyar el acceso al molino de la muerte. Esto no es solo una clase de ideologías, esta es una guerra contra la verdad. Una guerra contra las Escrituras y una guerra contra los más inocentes portadores de la imagen de Dios. Bienvenidos de nuevo a Good Fight Radio Show. Soy su anfitrión Chad Davidson de Good Fight Ministries y en el episodio de hoy vamos a ver a un representante de Texas que fue al programa de Joe Rogan y decidió presionar por la muerte de niños inocentes. Pero antes de entrar en eso, nos encantaría que te guste este video, así como suscribirse al canal de Good Fight Ministries YouTube. Todo eso nos ayuda a difundir aún más esta información. Y cuando se trata de esto, algunos de estos argumentos que se van a presentar son argumentos que tal vez nunca has oído antes. Y nuestro trabajo aquí, esperamos, es prepararlos a tener una defensa cuando alguien puede decir, soy cristiano. Pero creo que estos actos atroces están perfectamente bien. Y para hablar de este tema tan importante está nada menos que el presidente y fundador de Good Fight Ministries y pastor de Blessed Hope Chapel en Simi Valley, California, el pastor Joe Schimmel. Sí, esto es realmente escalofriante. Usted tiene un político. Mucho antes de ser, quiero decir, definitivamente no es un cristiano bíblico. Abogando, terminando, simplemente destruyendo, masacrando bebés en el útero. Es simplemente tan incongruente. Es absolutamente asombroso cuando lees estas cosas, escuchas a estos tipos. Y quiero decir, Jesús dijo de los niños, dejad que los niños vengan a mí. Él utilizó algunos de estos ejemplos del reino de Dios, ¿verdad? Y tomar algo que Dios describe en el Salmo 139 como alguien que está tejiendo en el vientre. Y enseñar que puedes desmembrarlo y arrancarlo y aún así ser cristiano o defender eso es lo más perverso que he escuchado. Sí. Y lo que vamos a hacer es ir a través de 6 afirmaciones que realmente hizo en The Joe Rogan Experience y vamos a ir a través de ellos uno por uno. Así que vamos a empezar con la primera aquí. Y de nuevo, esto es muy personal, dado lo importante que es mi fe para mí. Pero todo lo que pido es que para los cristianos que están a favor del aborto y que respetan la autonomía corporal de las mujeres, que se nos dé el espacio para hacer nuestro argumento teológico. Todo lo que digo es que no debería asumirse que solo porque eres cristiano, eres anti-gay o anti-aborto, porque hay muchos cristianos por ahí que no suscriben ninguna de esas posiciones políticas. Ahora, Joe, queremos empezar con esto porque es importante. Creo que es, honestamente, todo el programa en términos de lo que estamos tratando de transmitir. Porque tienes a alguien aquí haciendo una declaración como si él está bajo el señorío de Cristo, que él es un seguidor de Jesús, que él es un cristiano, y que también puede ser un candidato pro elección. Y Joe, solo tengo que decir, ¿cómo respondemos a alguien que olvida la parte del candidato? Pero ¿cómo respondemos a alguien que proclama el nombre de Jesús? ¿Abogando por esto es abogar la muerte de niños inocentes? Sí, es muy confuso. Sabes, las Escrituras dicen en 1 Juan 2:6 que quien dice caminar con Jesús solo necesita caminar como Él caminó. Y no ves a Jesús abogando por el asesinato de bebés, ves absolutamente lo contrario. La palabra de Dios dice muy claramente, no asesinarás, no debemos asesinar, ningún giro político. Puede santificar el sacrificio de niños. Es malvado, es algo muy perverso. El aborto no es compasión. De hecho, incluso el silencio es malo porque el silencio es el pecado de Caín, que mató a Abel y dijo, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Pero este tipo no guarda silencio sobre el tema, afirma ser cristiano y aboga por la matanza de bebés. Es simplemente desconcertante. No se puede afirmar ser un creyente y tratar de santificar la sangre de Abel, ¿verdad? Amén.
Y Joe, siempre pienso en ello, incluso cuando se trata de odio, ¿verdad? En Primera de Juan 3, versículo 15, como ya mencionaste en Primera de Juan, dice que ningún asesino tiene vida eterna en ellos, ¿verdad? La vida se encuentra en el Hijo. Si estás en el Hijo, amas a su pueblo. De hecho, de eso se trata mucho en Primera de Juan. Absolutamente. Amarse los unos a los otros. Él dice, os doy un mandamiento nuevo, pero no es un mandamiento nuevo en absoluto, que os améis los unos a los otros. Imagina ver a un bebé en un vientre y saber lo que sabemos ahora. Quiero decir, la cantidad de ignorancia voluntaria que la gente tiene hoy en día cuando se trata de lo que está dentro de allí, pero no quién está dentro de ese bebé. Tener ultrasonidos, y es tan obvio. Va más allá de la ignorancia voluntaria. Es repugnante. Y para que alguien afirme conocer a Cristo y abogar por el fin o el terminar de la vida de ese niño, con el propósito de ofrecerlos como un sacrificio, quiero más dinero en mi trabajo, o esta situación me va a dejar perplejo, o lo que sea. Estos molinos que estas personas y ahora, por desgracia, es emocionante. Hace poco cerraron uno ante el que hemos orado. Ya no lo hacen. Pero ¿qué están haciendo? Están enviando pastillas. Todavía están haciendo las cosas muy mal. Es solo una manera diferente que Satanás va tras estos niños. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que lo que está pasando ahora, la gente es aún más culpable de lo que eran hace años, porque hace años muchas mujeres se les enseñó, es solo el tejido, es solo lo que sea, y mucha gente sabía mejor. Pero si eras un negador de que estaban matando judíos en el Holocausto, y veías el humo y veías la ceniza, y estabas por estos lugares donde había campos de concentración, y luego había hornos reales en funcionamiento, vi en un video de Ray Comfort algunas imágenes de un grupo de mujeres que van como si estuvieran en un viaje de campo, un grupo de mujeres alemanas, y estaban felices, y luego ellas, 180 se llama, un video fantástico que Ray hizo, y salen de allí porque descubrieron hasta cierto punto lo que estaba pasando y estaban horrorizadas. Y algunas personas dicen, bueno, si hubiéramos sabido lo que estaba pasando, habríamos actuado. Y pienso en eso con respecto a este tema sobre la masacre de bebés. Antes la gente decía, bueno, realmente no entendíamos lo que estaba pasando. Ahora tienes ultrasonidos. Ahora lo sabes. No tienes excusa de que es un bebé el que es masacrado. ¿Has visitado Auschwitz? Y si visitas Auschwitz, sí, y ahora tienes a nuestra nación, que es mucho más culpable de lo que nunca fue, porque la mayoría de la gente es muy consciente de que hay un niño allí que está siendo masacrado. Hola, chicos. Perdonen que interrumpa el vídeo, pero queríamos daros la oportunidad de ver algunos de los proyectos en los que ha trabajado Good Fight Ministries. Así que aquí tienen una oportunidad. Echen un vistazo. Muchos consideran que la iglesia es un lugar seguro para el evangelio, pero que si algunas iglesias no enseñan el evangelio en absoluto. La iglesia es una ramera y ella es mi madre. El sorprendente documental de Good Fight Film detalla cómo el gran dinero se infiltró en las iglesias de hoy para promover el misticismo pagano, el gobierno mundial, una religión de un solo mundo e incluso el marxismo. Hay poder en escuchar al hereje. Necesitamos escuchar a algunos herejes. La iglesia sumergida. Apóyenos adquiriéndolo hoy mismo en DVD o en streaming a la carta. Más información en el siguiente enlace o en goodfight.org. Y si desea apoyar a Good Fight Ministries, puede ir a patreon.com/goodfight y convertirse en un suscriptor de Patreon allí. Ahora de vuelta al video. Amén. Y Joe, una cosa por la que hemos sido defensores es de salir y compartir el evangelio ahí por todas las calles. Hemos hablado de esto con líderes pro vida, por así decirlo, que están totalmente de acuerdo con hacer equipo con los católicos en las calles, y voy a ser honesto, no estoy de acuerdo con eso, porque el punto es que queremos que ese bebé se salve, porque en última instancia queremos que él conozca a Cristo, o que ella conozca a Cristo, y queremos que su madre también conozca a Cristo, Joe, y ver a gente abogando por lo mismo que nos entusiasma cuando estas fábricas se hunden y dejan de funcionar, y eso es lo que esperamos. Pero Joe, esa no es la única afirmación que se hace, y espero que ustedes, que ha sido completamente desacreditado, y ahora nos movemos a la siguiente, que Joe, voy a decir una escritura destrozada, una escritura tan destrozada, pero vamos a ver cómo esto se maneja mal y repugnantemente utilizado para su propio beneficio. Amar al prójimo es realmente difícil a veces. Y el trabajo que hago en la legislatura es mi intento de amar a mi prójimo. Hubo un montón de peleas realmente viciosas en la Cámara, muchos proyectos de ley realmente terribles. La prohibición del aborto, de la que acabamos de hablar, fue aprobada en mi segundo mandato. Y yo, honestamente, he perdido la fe en el impacto que estaba haciendo
y tal vez incluso en la democracia en totalidad. Ahora, Joe, la última fue lo suficientemente mala, pero para esta afirmación, haces que alguien tome las palabras de Jesús y afirme que amar al prójimo es en realidad ser pro aborto. Pero Joe, creo que esto es casi como la pregunta que alguien podría hacer, pero de una manera seria, no de una manera provocativa, que es, bueno, entonces, ¿quién es tu prójimo? Sí, ese es un gran punto, Chad, porque eso es exactamente la discusión que tuvo Jesús. ¿Quién es el prójimo, verdad? Y la Biblia nos dice muy claramente en Romanos capítulo 13, 10, con respecto a amar a tu prójimo. El amor no hace daño al prójimo. El amor no hace daño al prójimo, ¿verdad? Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Eso es Romanos 13, 10. Y no puedes decir que amas a tu prójimo y luego ir a masacrarlo. Es absolutamente perverso. Y esto no es compasión. Está hablando de, oh, amo a mi prójimo. Esto es complicidad con la muerte. Esto es maldad. Sí, para usar esa escritura, y obviamente hemos oído esto en un número de diferentes maneras, ya sea LGBT, realmente amar a tu prójimo es amarlos tanto que no te importa que vayan a morir e ir al infierno sin la gracia de Dios. Este tipo de lenguaje es una comprensión tan destrozada de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Vayamos primero a la primera parte. Amar a Dios lo suficiente antes de que realmente puedas amar a tu prójimo apropiadamente. Y amar a tu prójimo apropiadamente viene de un Dios que los creó. Reconoce que cada persona está hecha a la imagen de Dios y están hechas, por lo tanto, en el vientre materno. Quiero decir, es una de esas cosas, Joe, que veo y solo digo, ¿cómo puedes destrozar una escritura así? Y no puedo imaginar el juicio sobre alguien que haría tal cosa con el fin de abogar por la maldad. Pero Joe, esa no es la última afirmación que tiene. Todavía tenemos varias cosas que repasar, así que escuchemos lo siguiente. Pero de nuevo, si esto era algo que realmente fue central en el ministerio de Jesús, pensaría que habría dicho algo al respecto, ¿verdad? Tenemos 4 evangelios con toneladas de enseñanzas de Jesús y ninguna de ellas es sobre esto. Joe, esta es otra de esas cosas cuando escuchas esta argumentación. Lo oyes y tal vez es porque, bueno, estamos en la calle. Nos gusta compartir el evangelio y estas son cosas que oyes decir a la gente. Y muchas veces argumentos para lo que es típicamente la argumentación liberal, y no estamos hablando solo de liberal como en los conservadores o republicanos y demócratas, estamos hablando de personas que toman la Biblia de una manera liberal. Esas argumentaciones suelen incluir cosas como, bueno, voy a robar partes de la Biblia que me gustan, y voy a desechar todo lo que no me gusta, y tal vez convertirme en su propio Dios. Y entonces ellos dicen, bueno, Jesús nunca menciona nada con respecto a este tema. Entonces, ¿cómo respondemos a alguien que se nos acerca y nos dice, oye, ¿sabes qué? Jesús nunca dijo nada sobre esto? Sí, es un argumento ridículo porque alguien puede decir, pueden abusar de los niños y decir, bueno, Jesús nunca habló específicamente o dijo nada sobre el incesto. ¿Eso funcionaría? Absolutamente no, a menos que seas malvado y tengas una mente perversa. O, si estoy haciendo asesoramiento, voy a enviar, no solo asesoramiento, me llaman a una casa y marido y mujer están peleando y ella tiene 2 ojos morados y un labio gordo y él la ha cortado con un cuchillo y esas cosas. Y yo digo, amigo, ¿qué estás haciendo? Lo agarro y llamo al 911 o algo así. Y él dice, ¿Jesús nunca habló en contra de golpear a las esposas? Vamos, es así. Y entonces, tan malo como golpear a una esposa sería, esto sería el asesinato real de un bebé inocente. Yo diría que son más o menos lo mismo, ¿no? Y para decir que nunca habló de ello, Jesús dijo, no penséis que he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Desde el Génesis hasta Malaquías, Jesús afirmó la moralidad de la ley y la cumplió pagando por nuestros pecados en la cruz. Pero Pablo habla en Romanos 8:4 que la justicia, la moralidad de la ley, sigue en pie. No estamos bajo ella en términos de condenación, a menos que estemos rechazando a Jesús. Pero si seguimos a Jesús, Romanos 8:4 dice que cumplimos la justicia de la ley. Estamos caminando en justicia, estamos creciendo en justicia. Así que mientras no estamos bajo los aspectos ceremoniales de la ley, no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, estamos bajo la ley de Cristo, la cual reafirma la moralidad de la ley y la lleva un paso más allá. De hecho, escucha algunas de estas escrituras, Chad. Génesis 1:27. Dios creó a la humanidad a su propia imagen. Éxodo capítulo 21, versículos 22 y 23.
E incluso Jeremías 1:5, Dios le dice a Jeremías, dice, antes de formarte en el vientre, te conocía, ¿verdad? Y ya mencionamos Salmos 139, como el Señor nos teje juntos en el vientre y tú no destruyes lo que Dios está tejiendo. En Éxodo 21, 22 y 23 dice, si un hombre se esfuerza, cierto, lastima a una mujer embarazada, de modo que da a luz antes de término, será castigado con toda certitud. Esta es la palabra de Dios. Esto no cambia. Donde Dios ya no se preocupe por los bebés en el vientre materno, como se afirma en el Nuevo Testamento, etc. Jesús defiende a los niños. En Mateo capítulo 18, versículos 5 y 6 dice, quien reciba a un niño así, dice Jesús, en mi nombre, a mí me recibe. Pero a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una pesada piedra de molino y que lo ahogaran en el fondo del mar. Ahora, la implicación aquí es que si lastimar a un niño merece el juicio más severo por solo hacerlo tropezar, lo cual es horrible, cuanto más asesinar a un niño, esto es simplemente horrible. En Mateo 19, 14, Jesús da la bienvenida a los niños, como aludimos al principio de este podcast. Dice, dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Tan abundantemente claro. Y luego, Joe no se detiene allí con el desmantelamiento de las Escrituras, también va a destrozar la historia de la Iglesia. Así que esta idea de que ser cristiano significa que tienes que ser anti-gay y anti-aborto, realmente no hay base histórica, teológica, bíblica para esa opinión. Ahora, Joe, aquí está la afirmación de que no hay un verdadero consenso con respecto a este tema, pero quiero empezar. Hay un documento muy fácil de leer. Puedes leerlo en, creo, tal vez 10 minutos, probablemente mucho menos que eso, pero se llama La Didache. Y voy a leer directamente de ella porque usted ya había mencionado, y creo que se relaciona con esto, lo que el Éxodo tiene que decir con respecto a las Escrituras. Pero esto es lo que dice sobre este tema. Esto es lo que dice la Didache en el capítulo 2, el segundo mandamiento. Se llama pecado grave prohibido. Esto es lo que dice en el segundo mandamiento de la enseñanza, no asesinarás, no cometerás adulterio, no cometerás pederastia, no cometerás fornicación, no robarás. Éxodo 20, 15. No practicarás la magia, no practicarás la brujería, no asesinarás a un niño eliminándolo, ni matarás al que ha sido engendrado. Amigos, esto está en la Didache. Este es uno de los primeros documentos cristianos que tenemos en términos de lo que Didache, enseñanza didáctica, muy claramente lo que la Iglesia estaba enseñando muy temprano. Joe, solo para dar un punto de partida para lo que tengas que decir aquí, me pareció muy interesante que la Didache fuera tan clara al respecto y lo relacionara con el asesinato. Sí, absolutamente. La Didache es absolutamente clara. Eso está en mis notas también, así que me alegro de que lo hayas cubierto. Tertuliano fue un padre de la Iglesia que acuñó el término Trinidad. Tertuliano afirma enfáticamente para nosotros, es decir, los cristianos, nosotros, los creyentes, dice, de hecho, matar a una persona, dice, está prohibido de una vez por todas. Por lo que incluso el niño en el vientre materno, no es lícito destruirlo. Eso es Tertuliano, y ves esto una y otra vez. Incluso hablan de usar y proveer venenos para destruir a tu hijo en el vientre. Los primeros padres de la Iglesia hablaron de esto. Es absolutamente sorprendente, porque en realidad no hay debate en la Iglesia primitiva sobre este tema. Simplemente consideraban destruir a un bebé en el vientre una ofensa capital contra Dios. Y es interesante también porque si quieres hablar de la historia de la Iglesia, volvamos a la Iglesia primitiva, cuando Jesús está empezando a establecer una iglesia. Y de hecho, cuando Jesús es un bebé en el vientre, acaba de ser concebido, y otro bebé en el vientre habla de Jesús como si fuera un bebé. De hecho, es interesante. Esto está en Lucas capítulo 1, versículos 41 al 44, y Jesús es reconocido por otro niño en el vientre llamado Juan el Bautista, o será llamado así eventualmente, y leemos en el capítulo 1, versículo 41 y versículo 44. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su vientre. Tan pronto como el sonido de tu saludo llegó a mis oídos, dijo, el bebé en mi vientre saltó de alegría. Así que no fue solo un salto. Juan el Bautista tenía alegría de unos 6 meses. En el vientre, 6 meses antes, en el seno materno, se alegró de que Jesús acabara de ser concebido en el útero. Así que esto es simplemente asombroso. Las Escrituras no son ambiguas en este tema. Es muy, muy claro. Amén. Y sabes lo que me entristece es cuando eres peor que los paganos. Y eso es algo que Jesús señala, ¿verdad? Ni siquiera los paganos hacen eso. En el juramento hipocrático, que tiene unos 2500 años, Joe, que yo sepa, y esto empieza
Esto es pagano. Esto ni siquiera es cristiano, mucho menos este tipo. Juro por Apolo el médico, ¿de acuerdo? Jura por otros dioses falsos, y aquí está una de las cosas que dice. Dice muy claramente, además, no daré ningún tipo de medicina a ninguna mujer embarazada con el fin de destruir al niño. Cuando tu moral no está en línea con las Escrituras y ni siquiera está alineada con los paganos, tienes un verdadero problema. ¿Cuál crees que es la evidencia bíblica para apoyar la opinión de estar a favor del aborto? Dios crea la vida, sopló aliento de vida en el primer ser humano, al que luego llamamos Adán. Esa vida comienza cuando respira por primera vez, y eso es en realidad la posición principal en el judaísmo. Es que ahí es cuando comienza la vida. Así que, Joe, tan rápido como puedas, sé que nos quedan unos 3 minutos, tan rápido como puedas, ¿cómo respondemos a alguien que dice, mira, Jesús insufla vida en Adán? Por lo tanto, no es hasta que Adán toma su aliento que la vida comienza. Sí, es un total mal uso del hebreo decir que no es hasta que recibes un soplo. Las Escrituras son claras cuando comienza la vida. De hecho, las Escrituras son muy claras. Ve a Santiago. Esto es muy fácil de refutar. Santiago dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto, ¿verdad? La fe que obra está muerta, así que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Cuando el espíritu deja el cuerpo, ya no está vivo, está muerto. Bueno, un bebé en el útero, todo biólogo admitirá que está vivo. Y eso significa que tiene un espíritu. Jaque mate. Sí, una respuesta bastante tonta. Es una tontería, sobre todo si tenemos en cuenta que le insuflaron vida y que más, luego también con Eva y luego los niños concebidos. Y cada vez que son concebidos, están viviendo. E incluso, por cierto, si miras el cordón umbilical, ¿qué tiene? En realidad, Oxígeno, tiene vida. oxígeno en él. De acuerdo, espera, quiero entrar en ello, porque sé que tenemos poco tiempo, pero estaba debatiendo con la abuela de mi mujer antes de que falleciera, y ella dijo, oh, no es hasta que tienes oxígeno. Tomamos ese primer aliento, y usé ese mismo argumento. Digo, abuela, y fui cariñoso y cuidadoso, pero le dije, oye, ese bebé está recibiendo oxígeno del cordón umbilical, y se quedó perpleja. Bueno, Joe, nos queda uno más. Y solo tenemos 1 minuto cuando volvamos de este pequeño clip. Pero queremos llegar a él porque es importante, y se refiere al consentimiento. Y creo que la última historia a la que me gustaría referirme es la de María. Dios pide el consentimiento de María, lo cual es notable. Quiero decir, vuelve atrás y lee esto en Lucas. Quiero decir, el ángel baja y le pregunta a María si esto es algo que ella quiere hacer, y ella dice, si es la voluntad de Dios, que se haga, que suceda. Así que para mí, esa es una afirmación en una de nuestras historias más centrales, que la creación tiene que hacerse con consentimiento. Ahora, Joe, según él, en el Evangelio de Lucas, María da su consentimiento. Por lo tanto, esto es consentimiento para tener un hijo. Por lo tanto, lo que está diciendo es, si alguien está embarazada de un niño, en realidad tienen que dar su consentimiento para tener ese bebé. Sí, eso es ridículo. Por cierto, ella descubre que ya ha sido, por el Espíritu Santo, ha concebido un hijo, por lo que reconoce que ese bebé es un bebé. Si lees la narración, no hay palabras que digan, ella dijo, está bien, estoy de acuerdo en no destruir a este niño tomando algún tipo de veneno. No hay nada de eso en el texto, así que este tipo se está inventando cosas de la nada. De hecho, ella llama a Dios su Salvador. De hecho, es probablemente la mujer más humilde de la tierra en ese momento, en el que reconoce que todo pertenece al Señor. Basta con mirar su oración y su exaltación de Dios. Ella nunca pensó que tenía el derecho de destruir a Jesús en el vientre. Eso es muy perverso que este hombre ni siquiera esté sugiriendo que María pudo haber terminado destruyendo a Jesús y que hubiera estado bien con el Padre. Eso es simplemente perverso y malvado. Estos argumentos son tontos, son tristes, pero la gente tratará de impulsar su carrera política. Tratarán de impulsar su propia ideología, pero la verdad es que siempre queremos volver a las Escrituras. Y nuestro trabajo aquí es creer. En Good Friday Radio Show no es solo presentarte el Evangelio para que sepas que Jesucristo murió por tus pecados, según las Escrituras, que resucitó al tercer día. Y si pones tu confianza en Él, confías en el Señor Jesucristo, crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos y profesas con tu boca, Jesús es el Señor, serás salvo. Pero también es dar respuestas a estos argumentos. Es para tomar toda especulación altanera y todo lo traído contra el conocimiento de Dios y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Así que esperemos que estos argumentos sean guardados para siempre para ustedes y puedan contestarlos cuando los escuchen. Este ha sido el pastor Joe Schimmel, y este es Chad Davidson, y este es el Good Friday Radio Show. Los queremos.
Alabado sea el Señor, hermanos y hermanas. Queremos agradecerles mucho por estar con nosotros en el Good Fight Radio Show. Queremos animarles a suscribirse a Good Fight Ministries en YouTube, donde verán todo tipo de cosas maravillosas. Tenemos el muy popular Noticias 511 con Chad Davidson y yo. Tenemos películas alucinantes disponibles en nuestro sitio web Good Fight, con artículos que nunca leerías en otra parte. Tenemos una red de Radio Good Fight las 24/7 que puedes consultar. Tenemos todo tipo de cosas maravillosas, así que solo queremos animarlos y darles las gracias por unirse a nosotros y gracias por su apoyo también para mantener este ministerio en marcha. Que seas bendecido al buscar su rostro. Él vendrá pronto. Descansa en Jesús. Dios te bendiga. Y el producto destacado de esta semana es The Dark Secrets of Planned Parenthood. Pueden verlo en goodfight.org. Dios los bendiga.